Si tenéis vuestra Biblia a mano, os invito a abrirla en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 21. Dice la palabra del Señor así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. La predicación de esta mañana se titula La consecuencia de la incredulidad. La predicación del Evangelio a lo largo de la historia ha tomado diferentes formas inapropiadas para ser difundida. No me refiero en este momento, con la frase que acabo de decir, a las formas, sino al contenido. Deseo dejar claro que ambas cosas son importantes. Tanto la forma como el contenido es igual de importante y fundamental para que un evangelismo sea bíblico y sea conforme a la voluntad de Dios. Ahora, una de las formas en que el contenido del Evangelio a lo largo de la historia se ha ido modificando con un interés equivocado, pecaminoso, es hacer el mensaje del Evangelio más aceptable, más agradable a los oídos del incrédulo. El Evangelio que se ha distorsionado tiene que ver con dejar a un lado lo desagradable y centrarse solo en lo bueno, centrarse solo en lo aceptable, en lo que es fácil, agradable de oír. Por ejemplo, este tipo de evangelio falso, evangelismo descafeinado o un evangelismo 00 que le quita todo lo que creemos que le sobra, se centra solo en los versículos 16 y 17 que acabamos de leer. Creo que son de los versículos más conocidos de la Biblia. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el Evangelio son las buenas noticias de Dios, y esto que hemos leído son buenas noticias. Y es cierto que forma parte del Evangelio estas buenas noticias de Dios. Algunos confunden que el Evangelio sean buenas noticias, significa que debemos hablar de lo bueno y de lo agradable del mensaje. Lo bueno y lo agradable que Dios te ofrece. Dios te ama tanto que te ama tal como eres. ¿Verdad? ¿Lo has escuchado? Jesucristo ha muerto por ti en la cruz y te da vida eterna si crees en Él. Dios no ha enviado a Jesús para juzgarte. Dios ha enviado a Jesús para que todos sean salvos. Estaréis diciendo qué mal hay en eso. Creo que es bíblico y es verdad. Forman parte de la buena noticia del Evangelio. Aunque con ciertos matices todos estos mensajes son verdaderos, no es todo el mensaje. Lo que acabamos de decir, versículos 16 y 17, forma parte del Evangelio, es el Evangelio, pero no es todo el Evangelio. No puedes quedarte en estas buenas noticias si no hablas de las malas noticias. Para predicar la buena noticia del Evangelio, tenemos también que predicar la mala noticia. Sucede a menudo que cuando una persona se enfrenta con malas noticias, esto le hace replantearse acerca de las demás cosas. Esto ha sucedido en la vida de cada persona. Cuando se expone, por ejemplo, a una enfermedad
que le va a costar la vida posiblemente, ya las cosas de su entorno cambian de prioridades, cambian de valores. Las malas noticias en muchas ocasiones provocan un cambio en nuestra mente. Hace que veamos las cosas no como las veíamos antes, sino de una manera diferente. Así que si no enfrentamos nuestras malas noticias, no podemos valorar lo importante y necesario que es la buena noticia. Lo vuelvo a repetir. Si no enfrentas la mala noticia que hay sobre ti y sobre mí, no vas a poner en valor ni vas a creer que necesitas tan desesperadamente la buena noticia que Dios te ofrece. La necesidad de un Salvador no será tan imprescindible si no tenemos una conciencia adecuada de nuestra situación, de nuestra necesidad, de las malas noticias, de aquello que necesitamos ser salvados. Surge entonces esta pregunta: ¿por qué necesitamos ser salvados? Si la buena noticia es que solo en Cristo hay salvación, es necesario plantear la pregunta: ¿por qué necesito un Salvador? Es una pregunta fundamental, tan fundamental que si no tenemos en cuenta esta parte del Evangelio, no predicamos todo el Evangelio. A partir de un momento de mi propia vida, fui expuesto a esta realidad. En un momento de mi vida, por la obra del Señor que trajo luz a mi mente por medio de su palabra y otros hermanos que predicaban fielmente la palabra, de que las buenas noticias comienzan cuando hablamos de las malas noticias. Y escúchame, esto no es una tendencia evangelística, no es una opción. Hay maneras de predicar el Evangelio y una de ellas es tratar de las malas noticias para hablar de las buenas. No es estrategia de comunicación. No es estrategia ni opinión mía ni de un grupo de personas que creen que debemos hablar de las malas noticias para que podamos después hablar de las buenas noticias. Esta es la enseñanza bíblica. Es la palabra de Dios la que nos enseña que esta es la única forma de predicar el Evangelio. Es la palabra de Dios que siempre ha enseñado que las malas noticias nos preparan para escuchar las buenas noticias. Hay muchos ejemplos en la Biblia y no vamos a ir a todos los ejemplos, no es necesario. Pero recuerda, por ejemplo, cómo fue el ministerio de Jonás. El ministerio de Jonás, Dios lo usó ¿para qué? Para predicar su palabra a un pueblo que era idólatra, que estaba condenado a Nínive, y Jonás huyó de Dios sin éxito, y entonces Dios lo volvió a traer a Jope en el vientre de un gran pez y lo dejó ahí y lo llamó a predicar de nuevo el evangelio que él le había mandado predicar. ¿Cuál fue el mensaje que Jonás tuvo que predicar? Jonás capítulo 3, versículo 4, para no tirar de memoria, dice así: Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ese mensaje fue suficiente para que el pueblo de Nínive y su rey se arrepintieran de sus pecados y Dios los perdonara. Fueron las malas noticias los que penetraron en el corazón de aquellos que lo escucharon y por el poder del Espíritu lo usó para convencerles de su culpa, de su pecado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, Pedro predicó el Evangelio por primera vez en Jerusalén después de que Cristo ascendiera a los cielos y el Espíritu Santo viniera sobre toda la iglesia. Y dice en Hechos capítulo 2, versículo 36, al terminar el sermón, Pedro dijo: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Con eso fue suficiente para que el Espíritu Santo confrontara el corazón de estos judíos y dijera: ¿nosotros hemos crucificado al Señor? ¿Qué haremos entonces? Es lo que ellos respondieron. Jonás y Pedro no hablaron un lenguaje agradable. No quisieron traer un mensaje que cualquier persona aceptaría, sino que fueron fieles al mensaje que Dios les dio.
uno de los mejores libros de la Biblia que nos enseña cómo evangelizar, es precisamente el que tenemos delante. El Evangelio de Juan. ¿Recuerda por qué el Evangelio de Juan fue escrito? ¿Cuál fue el propósito? Está escrito al final, capítulo 20. Y en el versículo 30 dice Juan al final que otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas, es decir, las que se han escrito en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. El propósito del Evangelio de Juan es un propósito evangelístico. Compartir la buena noticia de que Cristo, Jesús, el hombre que nació en Belén, el hombre que estuvo con ellos, hizo muchos milagros demostrando ser Cristo el Hijo de Dios. Y para que aquellos que creen que Cristo es el Hijo de Dios y se sometan a su palabra, tengan por medio de él vida eterna. Así que no hay mejor manual para evangelizar que la palabra de Dios y no hay mejor libro en la palabra de Dios para evangelizar que el Evangelio de Juan. Ahora, no hay mejor evangelista que ha existido en la historia y que existirá en esta tierra que ¿quién? Que nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha sido el mejor evangelista que nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos estudiando que nuestro Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, Él está hablando con Nicodemo, un maestro de la ley, un fariseo, que viene a Él de noche y viene con sus ideas. Sabemos, ¿recuerda que eso es lo primero que le dice? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con Él. Pero Jesús aprovecha esa oportunidad para evangelizar a Nicodemo y para enseñarle a Nicodemo lo que él necesita experimentar para ser salvo. Lo que necesita experimentar para ser salvo. Recuerda que hemos dividido este pasaje en tres partes. Del versículo 1 al 3, Jesús está enseñando esta verdad crucial. La verdad crucial que necesitas experimentar el nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. Después en los versículos del 4 al 8, Jesús explica esta verdad. Recuerda que Nicodemo dijo, ¿esto cómo puede ser? Y empezó a plantear, ¿un hombre puede entrar en el vientre de su madre siendo viejo y volver a nacer? Y entonces Jesús le explica, de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te extraña que te diga, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y después de explicar todo esto, Nicodemo dijo, bueno, no puedo creer que esto sea así. ¿Cómo puede ser esto? A partir del versículo 9 al 21, Jesús advierte de esta verdad crucial. Advierte de las consecuencias de responder con incredulidad a esta verdad. Ya hemos visto en los versículos del 9 al 13 la causa de la incredulidad y también la solución para la incredulidad. En esta mañana entonces vamos a empezar a estudiar la consecuencia de la incredulidad. Jesús advierte a Nicodemo, evangelizando a Nicodemo de las consecuencias de la incredulidad. Y esto vamos a estudiarlo desde el versículo 18 hasta el 21, aunque solamente en esta mañana vamos a estar en esta parte del versículo 18. Observad conmigo que la secuencia de la incredulidad es el juicio de Dios. En comparación con los demás evangelios, este evangelio de Juan usa el verbo juzgar muchas más veces que el resto de los evangelistas. Mira, Mateo y Lucas usan ese verbo juzgar 6 veces cada uno. Marcos ni siquiera usa ese verbo juzgar, pero Juan en este evangelio utiliza 20 veces el verbo juzgar y 11 veces el sustantivo juicio. ¿Qué significa esto? Que un evangelio escrito para evangelizar ponga tanto énfasis en el juicio de Dios. Nos muestra que el evangelio empieza por las malas noticias.
Si tú vas al médico y no te dice que tiene una enfermedad de muerte grave y que solo por medio de esas pastillas podrás ser librado de la muerte, si no te da esas malas noticias, sino que te dice, mire, usted necesita estas pastillas, tómeselas. Pero tú te vas de allí sin tomar la conciencia de que es imprescindible tomarte la pastilla porque si no la consecuencia será la muerte. Entonces te vas de allí, ¿qué? Guardando la pastilla ahí en el bolso o en la mochila y veremos a ver si me tomo alguna, ¿verdad? El Señor Jesús, Dios en su palabra, nos manda a que expongamos el Evangelio completamente, incluyendo el juicio, las malas noticias. Estamos bajo la ira de Dios. El hombre no está en una situación neutra, en el que dependiendo de lo que haga, podrá tener la aprobación de Dios o tener el castigo de Dios. El hombre, por naturaleza, está en una condición de juicio. Somos hijos de ira. Estamos bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Nacemos mereciendo el castigo porque lo hicimos con Adán. Hemos heredado la condición y hemos heredado la condenación. El hombre es malo y por eso peca. El hombre no se convierte en pecador la primera vez que peque. El hombre peca porque ha nacido en esa condición. Así que esta palabra juicio y juzgar es la más repetida, incluso en esta parte. Observa en el versículo 17 conmigo. En el versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí el contraste de salvar es ¿con qué? ¿Con qué se contrasta el salvar? Con la palabra juzgar. No vino a juzgar, sino a salvar. Algunos enseñan equivocadamente que el hombre, Jesús no vino a juzgar al hombre porque no merece el juicio. No ha venido a juzgar al hombre porque eso lo hará en su segunda venida. Jesús ha venido a salvar al hombre en esta primera venida, mostrando su amor para con la humanidad. Versículo 18. Aparece ahí de nuevo 2 veces este verbo juzgar, pero que se ha traducido posiblemente en tu Biblia como el verbo condenar o condenado. Mira en el versículo 18. ¿Tienes ahí la Biblia? Míralo. Versículo 18. El que cree en él no es juzgado o condenado. Es la misma palabra, el mismo verbo. Pero el que no cree ya ha sido juzgado o condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y continúa el versículo 19. ¿Qué dice ahí en el 19? Y este es el juicio. O esta es la razón por la que Dios ha juzgado. O estamos juzgados, condenados. Escucha, que esto es importante. La palabra juzgar puede significar tanto declarar la culpa y establecer una condena, como ejecutar la condena que se había declarado. Lo vuelvo a repetir. Juzgar puede significar en un texto bíblico el momento en el que ha sido declarado o examinado a la luz de la ley por sus obras y declarado culpable y se ha declarado una sentencia. Como juzgar significa aplicar la sentencia que se había declarado en su juicio. ¿Me explico? Así que el apóstol Juan aquí usa el verbo juzgar en ninguna de sus 3 cartas, la usa en Apocalipsis 9 veces. Puedes entender entonces el significado de juzgar como aparece en este evangelio y aparece en Apocalipsis, que se caracteriza ¿por qué? Por la segunda venida cuando Cristo sí viene a juzgar. Ay, pero no digamos eso, que la gente entonces no va a querer escuchar. Ay, no digamos esto, entonces la gente no va a querer oír. Ya tenemos malas noticias suficientes como para que también estemos agobiando a la gente con estas malas noticias. Pero si no predicas el juicio de Dios, no predicas el evangelio. Porque Jesús así lo hizo. Jesús así lo hizo. La palabra de Dios nos manda que lo hagamos. Y Jesús nos muestra el testimonio que a Nicodemo, una persona que es incrédula, lo expuso con su condición. Lo expuso al juicio de Dios. ¿Puedes imaginarte esa situación?
Jesús le está enseñando que necesita nacer de nuevo, necesita ser salvo, necesita que Dios te salve, necesita la salvación que Dios ha mostrado por su amor. Y Nicodemo dice, pues yo no creo eso. ¿Puedes imaginarte cómo Jesús le responde a Nicodemo que dice, no creo eso? Le dice, pues el que no cree es condenado. No se anda por las ramas nuestro Señor Jesucristo. Él para y le plantea a la persona que rechaza la verdad las consecuencias graves de su incredulidad, de su rechazo. Esta es la razón por la que el Padre no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo. Es decir, no lo envió para aplicar la condena o aplicar el castigo que merece justamente, ya que el juicio de Dios ya había sido realizado sobre toda la humanidad, pero no ha sido aplicado aún de manera práctica y eficaz. ¿Cuándo ha sido declarado el juicio de Dios sobre el pecador? ¿Cuándo? Cuando Dios dijo a Adán, de todo fruto del huerto podrás comer, pero de este lo podrás tomar. Porque el día que de él tome, ciertamente morirás. Ahí fue el juicio. Esa fue la sentencia para Adán, para Eva y para todos los que Adán representó. Porque Adán es la cabeza representativa de toda la humanidad. Así que ahí se declaró ese juicio, pero todavía no se ha aplicado en todas las personas de manera definitiva. Así que tienes una mala noticia que debes considerar, pero que todavía no se ha aplicado a tu vida. Que todavía hay tiempo para responder adecuadamente ante esta mala noticia. En base a la enseñanza de Jesús a Nicodemo, este comprendió la importancia de tener un justo juicio bíblico. Nicodemo escuchó este mensaje, no sabemos qué pasó, pero podemos ver los resultados de lo que pasó en Nicodemo. Más adelante, en el ministerio de Jesús, cuando los fariseos estaban planificando, estaban allí reunidos, planificando a ver cómo pillarlo, cómo cogerlo, Nicodemo tomó partido en esa conversación. Él abogó por un justo juicio de Cristo. Mira en el capítulo 7. Jesús sube a Jerusalén, a pesar de saber que lo están buscando para matarlo. Sus hermanos en la carne, sus hermanos carnales, los otros hijos que María tuvo, que ya dejó de ser virgen y tuvo otros hijos, sus hermanos carnales le dijeron, oye, ¿por qué estás aquí predicando? Vete a otros lugares para que te escuchen. Pero sus hermanos no decían eso porque creyeran en él, sino porque no creían en él. Y sabiendo Jesús y sus hermanos que estaban buscando para matarlo, Jesús entonces dijo, no, vosotros id a Jerusalén. Y Jesús esperó un tiempo y subió más escondido a Jerusalén. No se escondió, pero subió cuando él quiso subir. Así hace Dios las cosas, hace cuando él quiere. Entonces Jesús llega a Jerusalén, predica en el templo y su predicación es tan impactante que Dios produce convicción de pecado en una multitud. Y dentro de la multitud muchos creen en él, porque dice, ¿hará otro mejores señales que hace este? No podemos esperar a otro, este es el Mesías prometido. Los fariseos entonces mandaron alguaciles. ¿Sabéis qué son alguaciles? No, son soldados, pero no romanos. Son soldados de la propia guardia que tenían de alguna manera religiosa. Lo que los romanos le permitían tener como los soldados judíos dentro del dominio romano. Así que le mandaron alguaciles que estaban bajo la autoridad de los religiosos a que lo prendieran, lo trajeran. Llegaron allí los alguaciles, escucharon la palabra de Cristo, vieron tal respuesta en el pueblo que volvieron diciendo, no podemos. Míralo lo que dice ahí, versículo 45, Juan 7:45. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Claro, se entiende que vinieron sin él, ¿no? Con las manos vacías. Versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y eso está en un tono de admiración. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos fueron impactados por el mensaje de la autoridad de Cristo. Un mensaje que no es agradable, pero que es impactante.
Y entonces el versículo 47, entonces los fariseos le contestaron. Observa que son los fariseos los que responden. No son los principales sacerdotes, aunque están allí. Pero los fariseos son los que manejan ahí la influencia. Y dicen los fariseos, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Quién lo está diciendo? Los fariseos, que son la autoridad religiosa, doctrinal, los maestros de la ley. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Uy, la cosa se pone tensa. Porque ellos argumentan que Jesús no es creíble y no debe creerse en él, porque ellos, los fariseos, ninguno ha creído. Ninguno ha creído. Así que quien crea en él, en otras palabras, es tonto. Nosotros los sabios no creemos en él. Y dice, observa, versículo 49. Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. En esa postura estaban los fariseos. Maldito toda la multitud que le sigue y que no conoce la ley. Así que creen que el conocimiento de la ley es exclusivo para ellos. Y quien conozca la ley no debe creer en Jesús. Totalmente contrario a la realidad, ¿verdad? Versículo 50, observa. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos. Que no quede duda de quién es Nicodemo, no es otro Nicodemo. Puede que hubiera más Nicodemo en esa ciudad, pero es el mismo Nicodemo. El mismo que vino a él antes. Él era de ellos. Acababan de decir quién de los fariseos ha creído en él. Y Nicodemo se atreve a hablar. Y se atreve a decir algo. Mira lo que dice Nicodemo, versículo 51. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Y quiero que observe el argumento de Nicodemo. ¿Qué hace con esta pregunta Nicodemo? Está exponiendo a los conocedores de la ley que la propia ley de Dios, nuestra ley, manda cómo debe ser un juicio justo a una persona. Y es necesario escuchar de primera mano al acusado. Lo que quiero traer a vuestra mente y consideración es que la conversación de Jesús con Nicodemo esa noche sobre el juicio de Dios trajo a Nicodemo a la conciencia de un verdadero juicio justo. Nicodemo está llamando la atención a la autoridad de la palabra para juzgar justamente a cualquier persona, incluido a Jesús. Por supuesto, también Nicodemo quería exponer al resto de las personas al mensaje de Jesús, dar oportunidad a que Jesús predicara. Pero aquí el punto es que Nicodemo ha tenido la conciencia de lo que es un justo juicio. Él se creía una persona salva, merecedora del reino de los cielos, y salió de aquella casa habiendo sido expuesto a su verdadera condición. Estoy juzgado por mis pecados bajo la ira justa de Dios. Y así Nicodemo, por medio del Espíritu Santo obrando en su mente, tuvo claro la importancia de considerar el juicio de Dios. Así que parece que esa conversación con Jesús tuvo influencia en su pensamiento, hasta el punto que se atrevió a abogar por un juicio bíblico para Jesús. No basado en el juicio de la apariencia, no basado en el juicio de las religiones de los judíos, religión de hombres, sino basado en la palabra de Dios. Pongamos entonces atención a la enseñanza de Jesús a Nicodemo en esta noche, donde la exposición del Evangelio por parte de Jesús incluye exponer a los pecadores a las malas noticias de que están bajo el juicio de Dios. Están condenados por Dios a causa de sus pecados. Dios los ha condenado porque esa es la sentencia bajo su justo juicio. ¿Y la causa es? La causa de la condena no es la ira de Dios, es el pecado del hombre. Dios no condena porque es un Dios de ira. Dios condena porque es un Dios justo y responde ante el juicio al pecador con su ira. Así que la ira es la respuesta de Dios al pecado del hombre. Observemos entonces en este pasaje, versículo 18, dos posibles consecuencias para los inconversos. En respuesta al Evangelio nos anima a evangelizar, nos anima a llamar al arrepentimiento a los pecadores
y también nos anima a alabar al Señor por su gracia salvadora. Observa el versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es una declaración, una sentencia, una realidad. O usando un símil, este es el informe médico que Dios está planteando para toda la humanidad. Esta es la sentencia jurídica que Dios ha puesto para que Nicodemo sea consciente de su realidad. Pero antes de estudiar estas dos posibles consecuencias, quisiera señalar un detalle. Y observa la palabra que está justo en medio de este versículo y que divide el versículo en dos partes. ¿Cuál es la palabra que divide el versículo en dos partes? En dos verdades. La palabra pero, ¿verdad? Esa palabra pero está dividiendo el versículo en dos verdades que se relacionan. ¿Cuál es la relación que tienen esas dos verdades? Una relación de contraste. ¿Para qué se usa el contraste en la gramática o en la forma de enseñar? Para mostrarnos dos realidades contrarias, totalmente diferentes. Es más, las únicas dos realidades. Así que esta palabra, pero, separa estos extremos opuestos y lo que hace es exponer a que hay solo dos tipos de personas en el mundo. Dos tipos de personas en el mundo. Jesús divide la humanidad en dos grupos, ¿verdad? Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado y le ha provisto de un Salvador, ahora Jesús divide el mundo en dos partes. Y las dos partes no son los que hablan español e inglés. Las dos partes no tienen que ver con los ricos y los pobres. Las dos partes tienen que ver con los que creen y los que no creen. Obsérvalo ahí. Esos dos tipos de personas se divide ahí. El que cree y el que no cree. Y en eso se resume todo. En eso se resume la realidad de la humanidad. El problema de la humanidad. O eres de los que creen, por el contrario, si no, no estás en un campo medio. Eres de los que no creen. Aquí es blanco y negro. No hay escala de grises. No hay otra forma de verlo. Jesús es radical en su mensaje. Es drástico. Es claro con la verdad. O eres de los que creen o eres de los que no creen. No, pero yo guardo la ley. Recuerda que hemos leído antes en Marcos 10. Vino un joven y le dijo, maestro bueno, ¿verdad? Y por aclarar, cuando Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno y es Dios? Escucha, Jesús no está diciendo que Él no sea Dios y Jesús no está diciendo que Él no sea bueno. Jesús está exponiendo a esta persona a el criterio que Él tiene acerca de quién es alguien bueno. Si tú vienes a mí diciendo que yo soy bueno, ¿también vas a todos los demás maestros diciéndoles maestro bueno? Mira, nada más que hay uno bueno. En el mundo, en todo lo que existe, está Dios, el perfecto, el bueno y todo lo demás. Nadie es bueno. Nadie es bueno. Entonces le dice, oye, ¿tú conoces todos los mandamientos? Y dice, sí, los conozco y además los he guardado todos desde mi juventud. Él estaba confiado. Él creía que estaba en el buen grupo. Aunque no creyera, pero estaba en el buen grupo. Pero Jesús expone al hecho de que aunque tú seas religioso, aunque tú vengas todos los domingos, aunque tú ofrendes, aunque tú hagas todo lo que haces, que se supone que debe hacer un creyente, si tú no has creído en Cristo como tu Salvador y tu Señor, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has clamado al Señor porque te salve, si no has asumido tu culpabilidad, tu responsabilidad por tus pecados, da igual lo que hayas hecho, da igual en qué iglesia te reúnas, da igual cuánto te sepa de la Biblia. El que cree no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado. Y esa es la realidad para todo el mundo. Así que encontramos dos posibles consecuencias para los inconversos en respuesta al Evangelio que nos animan a evangelizar, a llamar al arrepentimiento y a alabar al Señor por su gracia salvadora. El primero es la consecuencia eterna para el creyente. El versículo 18, la primera parte. 18a significa la primera parte. La primera parte del versículo nos dice
la consecuencia eterna para el creyente. Esta es una posible respuesta ante el Evangelio, creer el Evangelio. Así que tenemos dos posibles consecuencias para el inconverso. Observa que no es dos posibles consecuencias para el mundo, sino que decimos que el mundo está en esta condición, es inconverso. Así que el inconverso tiene dos posibilidades, o cambia y cree, o se queda en la posición en la que está y sigue siendo un incrédulo. La primera la vemos ahí, el versículo 18, la primera parte, la consecuencia eterna para el creyente. La segunda parte está después del pero. Y en esa segunda parte hay otras dos partes. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esas son las dos partes. Y ahí encontramos la consecuencia eterna para el incrédulo. Y esta segunda parte lo dejaremos para la semana que viene, si Dios quiere. Veamos la consecuencia eterna para el creyente. Versículo 18. ¿Qué dice el texto? El que cree en él no es condenado. ¿Se puede decir de una manera más clara? ¿Se puede decir de una manera más resumida? Jesús es el maestro perfecto, su enseñanza es súper clara. Lo que pasa es que ese lenguaje de aquel momento, en un lenguaje que se ha revelado aquí en la Escritura en griego, nos llega a nosotros en una traducción y a lo largo de los años en un cambio de cultura que necesitamos nosotros trasladarnos en aquella época, entender su significado en aquella época y trasladar su significado a la nuestra. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer. Pero su enseñanza es clara. Nicodemo lo tuvo súper claro lo que Jesús le decía. Nicodemo le dijo, no lo creo, y Jesús le dijo, el que cree no es condenado. Si tú me dices que no crees, ya lo sabes todo. Mira lo que dice esta enseñanza tan corta. Jesús dedica muy poco tiempo a la buena noticia. Aquí Jesús no se va a centrar en esta realidad. Jesús va a centrarse en la otra consecuencia. Aquí, la consecuencia de la buena noticia ocupa el menor tiempo, las menores palabras, las menores letras. Enseña sobre la buena consecuencia para el que cree en Cristo como Señor y Salvador, y lo hace de manera breve, de manera resumida. Su énfasis aquí no es enumerar todas las bendiciones que Dios te va a dar, todas las bendiciones que está para el creyente, y todo. La enseñanza no es para el creyente aquí. Hay otras partes de la Escritura que el Señor ha utilizado para hablar al creyente de cuánta riqueza el Señor le ha dado en Cristo Jesús. Pero Jesús no está hablando con un creyente. Jesús está hablando con un incrédulo. Y no se centra en todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Mira, evalúa, mira todo lo que Dios te va a dar. Pues no te conviene. Y eso es presentar el Evangelio para que crean los egoístas. Para que crean los que toman las decisiones dependiendo de si les conviene o no. Si ganan más o es más provechoso quedarse sin creer. No, aquí Jesús no juega con esa idea. Él le dice, mira, el que cree no es condenado. Punto. Vamos a hablar del otro tema. Pero ahora debemos pararnos para hablar de este. De lo que Jesús está diciendo a Nicodemo, ¿qué podemos aprender de las consecuencias eternas para el creyente? ¿Solamente el creyente puede aprender de las consecuencias buenas? Jesús le está diciendo algo también a Nicodemo con esta frase que todos debemos conocer. En primer lugar, identificamos a la persona creyente como aquel que Dios ha hecho nacer de nuevo. Mira lo que dice ahí el texto. Dice el texto, el que cree en él. Y cuando Jesús dice el que cree en él, debes interpretarlo dentro de la conversación que Jesús ha tenido con Nicodemo. Y debes entender y comprender que Jesús acaba de enseñar hace un momento en la misma conversación que para aquellos que puedan creer, ver el reino de Dios, necesitan algo previo. ¿Experimentar qué? El nuevo nacimiento. Que la fe viene como resultado de nacer de nuevo. La fe del que ha nacido de nuevo es una fe, ¿cómo? ¿Qué dice Santiago? Es una fe viva, ¿verdad? Y la fe viva solamente viene como resultado del nuevo nacimiento, de la vida que Dios aplica al que está muerto espiritualmente. Así que aquel que cree, según el contexto, nos identifica a una persona que Dios ha hecho nacer de nuevo,
¿Qué nos dice de nuevo entonces? Que esto es una bendición para aquellos que Dios la ha aplicado. Ha sido soberano para decir a esta persona voy a hacerla nacer de nuevo por gracia. No se lo merece igual que el resto de los demás, pero es la soberana voluntad de Dios que escoge salvar a aquellos que Él quiere, sin que haya nada en ellos meritorio o que merezca esta salvación. Y eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Y que la fe es un don de Dios por gracia para que nadie se gloríe. ¿Dónde dice eso? Efesios 2:8. Así que Dios es quien provee la fe por gracia por medio de oír la palabra de Dios en el poder del Espíritu. Y esa persona entonces se caracteriza ¿por qué? Porque cree. Así que el que cree es el que ha nacido de nuevo. Así que creer es necesariamente imprescindible ¿para qué? Para no ser condenado. Eso es lo que Jesús dice. Es necesariamente imprescindible creer para no ser condenado, pero solamente cree aquel que Dios ha hecho nacer de nuevo. Aunque creer es una obra y se realiza voluntariamente, activamente, observa que es el versículo 18, el que cree, eso es un verbo activo. ¿Y qué significa un verbo activo? Que quien realiza la acción es quien participa de esa acción. La está realizando él. Sí, es una obra que debe hacer el que cree. El que cree hace la obra de creer. Creer es una obra intelectual que afecta en todas las demás cosas que hacemos, pero que esa obra es resultado de la obra de Dios. No es obra resultado de la capacidad del hombre. Creer es la obra realizada voluntariamente por la persona que cree y que se origina en la vida espiritual que el Espíritu Santo imparte en el nuevo nacimiento. Le da una nueva voluntad que antes no tenía, le da un nuevo deseo que antes no tenía, le da una nueva capacidad para creer que antes no tenía, para desear lo que antes odiaba, para creer lo que antes rechazaba. Mira el versículo 17 de nuevo. Jesús dijo que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y de esa frase surge la pregunta, ¿y quién es salvo por medio de él? ¿Verdad? Dios no envió al mundo para juzgar, sino para que el mundo sea salvo. Y entonces la pregunta es, ¿y quién es salvo por medio de él? La respuesta está en el 18. El que cree es salvo. El que cree es salvo. El versículo 18 responde a la pregunta que se plantea después del versículo 17. ¿Quién es salvo? Aquel que cree es salvo. Responde la pregunta. Observamos entonces varios detalles también acerca de este verbo, esta acción de creer, el versículo 18. El verbo creer aquí es un participio. ¿Y qué es un participio? Es un tipo de verbo que tiene una función de un adjetivo. ¿Recuerda lo que es un adjetivo? Hablar de la característica de algo. Este púlpito es ¿qué? Blanco. Y blanco está mostrando una característica de este púlpito. Así que lo que está diciendo este verbo está apuntando a la característica de una persona. La persona que no es condenada es una persona que se caracteriza por creer. Muy bien, se caracteriza por creer. Pero escucha, el énfasis es que es un verbo continuo. Se caracteriza porque cree de manera continua, no porque creyó un día. Este púlpito es blanco y se caracteriza que es blanco porque no está cambiando de color. Es blanco hasta que lo cambiemos a otro color y deja de serlo. El que cree se caracteriza porque cree, y esto es de manera continua. Es un creyente. Es uno que empieza a creer y continúa creyendo hasta el final. No es alguien que cree un día y de repente otro día dice, pues dejo de creer. Esa persona no se caracteriza por ser creyente. El que cree es alguien que en un momento de su vida, cuando nació de nuevo por la obra del Espíritu Santo, Dios le dio la fe para creer y nunca dejará de creer. Claro que podrá tener dudas. Claro que es una fe que crece.
Claro que podrá tener lucha en su crecimiento espiritual, pero es una persona que se caracteriza porque siempre sigue creyendo. ¿Eres tú alguien que cree en Cristo continuamente? Que sí que estás luchando con tu pecado, pero crees que el arrepentimiento en Cristo Jesús es el que te ha dado la salvación. Y continúas luchando con tu pecado, arrepintiéndote y dependiendo del Señor en oración para huir del pecado en tu vida. El que cree es el que se caracteriza porque siempre cree. En ocasiones se engaña a las personas diciéndole, mira, ¿tú quieres repetir esta oración conmigo? Y repite una oración que se ha sacado con lenguaje bíblico, que lo que hace es una herramienta para decirle a esta persona, te aseguro que tú ya eres salvo. Oye, ¿tú quién eres para decir eso? Porque la Biblia no dice eso. Como veremos en los viernes, hay un discernimiento de espíritu que implica eso, la seguridad de saber quién es salvo y quién no, por una declaración de fe. Pero ese discernimiento de espíritu ya no está. Tenemos la palabra para discernir quién es verdadero creyente y quién no. Pero no a base de repetir una oración en un momento y dice, ya has dicho eso, entonces eres salvo para siempre. No sabemos. Y hay personas que en un momento de su vida han dicho una oración, se han levantado en un culto, han venido delante de una reunión, han experimentado alguna experiencia emocional, han sido empujados por la masa para ir donde los demás van, por tantas estrategias humanas, han tomado una decisión de creer en un momento de su vida, pero en realidad no han creído como fruto del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento. Y llega un momento en el que de nuevo se manifiesta lo que hay en su corazón y se van al mundo y viven de nuevo como antes y peor que antes. ¿Esa persona es creyente? No, esa persona dijo que creyó, pero no se caracteriza, como dice aquí el texto, el que cree. Así que no tengamos esa confusión, no nos engañemos. No se trata de creer un día y se acabó. No se trata de comprar la salvación, tomar una decisión puntual en un momento y después seguir con mi vida tal cual. O apegarme a una tradición, un grupo de personas, pero saber que en mi corazón yo no me he arrepentido de mis pecados. Simplemente he dicho eso como una frase hecha. Los mismos discípulos, los apóstoles de Cristo, ellos mismos luchaban con cosas que todavía no entendían. Y Jesús les decía, todavía no puedo enseñar todas las cosas porque no sois capaces de entenderla, no la vaya a entender. Un creyente todavía puede estar luchando porque no cree o no entiende cosas de la palabra, pero eso no dice que no sea un creyente, eso es un creyente que está creciendo en la fe. Pero si tú un día tomaste una decisión, pero tu vida se caracteriza porque pecas y practicas el pecado, Juan mismo escribió en su primera carta que un hijo de Dios no puede vivir en el pecado como antes lo hacía. Si es así, entonces no es un hijo de Dios. Así que cuidado con la falsa seguridad de la salvación. El verdadero creyente es salvado para siempre, como veremos en estos versículos que Jesús enseña. Pero no aquellos que un día tomaron una decisión y creen que fue una pastilla que se tomaron y ya los salvó. Algo mágico que dijeron. No se trata de un momento en que alguien toma la decisión y no hay ningún fruto en su vida, sino una decisión como fruto de la obra del Espíritu en el que se ve un cambio radical espiritual y se manifiesta en una vida, como vemos en el versículo 21. Versículo 21, ¿qué dice? Pero el que practica la verdad. ¿Quién es el que practica la verdad en este contexto? El que cree. El que cree es alguien que está practicando la verdad. Observa también en quién es el objeto de la fe. Míralo ahí en el versículo 18. El que cree, dice ahí, versículo 18, el que cree no es condenado. ¿Dice eso en tu Biblia? No, dice el que cree en él. Y el antecedente de ese pronombre personal, él, ¿quién es? Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo. Ese es el antecedente. El Hijo es el objeto de la fe. Es quien es el autor de la fe y quién. El consumador de la fe. El que aplica la fe y el que recibe la fe de aquellos que creen. Jesús se refiere a sí mismo en tercera persona. Él no dice el Hijo de Dios como otro. Él dice el Hijo de Dios se refiere a sí mismo.
Y creer en Cristo es creer en su nombre. Mira lo que dice el mismo versículo. Al final, porque no ha creído en ¿qué? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces significa que creer en Cristo es creer, ¿cómo se llama? Su nombre. No se trata de creer que se llama Jesús o creer que se llama Hijo de Dios, sino creer en quién es Él. Estar de acuerdo y reconocer que Él es quien es. Y Él es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Él es Dios. El Hijo de Dios es Dios. Los hijos de Dios en plural son los creyentes. Y en algún contexto se refiere también a toda la humanidad como creación de Dios. Pero en singular, el Hijo de Dios se refiere a Cristo. Y Cristo, como Hijo de Dios, es Dios. ¿Recuerda lo que hicieron la multitud de los judíos cuando Jesús se refería al Padre como su Padre y no nuestro Padre? Él dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Él dijo muchas veces, mi Padre me ha mandado a hacer su voluntad, y muchas otras veces dice eso. Y los judíos cogieron piedra para apedrearlo, ¿por qué? Porque se hizo semejante a Dios, llamándole a Dios su propio Padre. Así que creer en el nombre de Jesús es creer en que Él es el Dios, el Hijo de Dios. No es simplemente creer que Él existe. Los demonios creen que Jesús existe, ¿verdad? Y los demonios tiemblan al saber las consecuencias del juicio de Dios sobre ellos, que no hay salvación, según Santiago 2:19. Significa que la fe salvadora es solo la que cree en Cristo, en su persona, como el único Hijo de Dios. Que Cristo es Dios el Creador. Que Cristo es el Señor soberano de la creación. Que Cristo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su Padre. Que Cristo es el que merece la misma gloria que merece el Padre. Que Cristo es el que siendo Dios se hizo hombre. Que Cristo es más que un maestro. Que Cristo es la única cabeza de la iglesia. Que Él edifica y protege. Que Cristo es el juez. Que Cristo es el único Salvador para los que hemos sido juzgados. Que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Cristo es la vida, que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino, la luz, la resurrección, el Rey. Que Cristo es la imagen perfecta de Dios. Si no crees a Cristo como quien es, no eres creyente. Pero creer en Cristo es también creer a Cristo. Y es importante hacer esta diferencia también. Muchos demonios sabían quién era Cristo. Sabían quién era. Tú eres el unigénito de Dios. Es más, reconocían su poder y decían, mándanos a esa piedra de cerdo. Ellos sabían que no podían ir a la piedra de cerdo si Cristo no se lo permitía. Pero ellos no creyeron a Cristo. Así que creer en Cristo es creer en su nombre, pero también creer a Cristo es creer a su palabra. Creer su palabra. Creer la realidad, la verdad de su mensaje, creer lo que ha dicho, someterte a su verdad, someterte a su voluntad, confiar en su voluntad, descansar en su voluntad, esperar en su voluntad, obedecer su voluntad. Eso es creer en Cristo, es creer a Cristo. Nicodemo creía, pero su fe en Cristo no era bíblica. No se correspondía con la verdad. La fe que salva es la fe que cree la palabra de Dios. Así que si crees en Cristo, debes creer a Cristo y debes vivir bajo su señorío. Aquellos que creen en Cristo como Salvador también deben creerlo como Señor, si no, no son verdaderos creyentes. La fe que salva es la fe bíblica, la que se interpreta a la luz del contexto de las Escrituras, a la luz de la gramática de las Escrituras, a la luz de cada palabra de las Escrituras, y debe ser extraído no como lo hacía Nicodemo para sus intereses, sino para someternos a la autoridad, a la palabra de Dios. El que cree es aquel que Dios ha salvado por gracia, haciendo nacer de nuevo por el Espíritu Santo y trayendo a Cristo por ser unido a Él y recibir ricas bendiciones en Él. El que cree se caracteriza porque comienza a creer y continúa creyendo. Y crece en esa fe que ha recibido. No dice aquel que crea. Si dice aquel que crea en futuro, ¿qué hace? Nos expone a que hay posibilidad de que más adelante, después de la muerte, podamos creer. No es cierto.
Esto es presente ahora y debe suceder cuando escuchas el Evangelio. No hay posibilidad de creer después. El que muera sin creer ya no tendrá más oportunidad después de morir. ¿Y cuándo uno puede morir? Cuando uno está vivo. En cualquier momento en el que uno esté vivo, está expuesto a la posibilidad de la muerte. Así que el que cree y toma la decisión, y esa decisión ha sido resultado de la obra del Espíritu Santo, esa persona es salva. ¿Y qué consecuencia tiene? Y con esto terminamos. La consecuencia es que no es condenado. Y aquí el propósito de Jesús es enseñar acerca del beneficio, el resultado de aquel que cree en Cristo, que no es condenado. Y este verbo presenta una realidad continua también. No es condenado, ni ahora ni mañana, ni toda esta semana, ni el año que viene. El que cree ya no es condenado nunca más. Es lo que Jesús está enfatizando. Y aquí el verbo se expresa en una negación. No es condenado. ¿Por qué Jesús dice no es condenado? Y la razón es esta. Porque si no cree, está condenado. Es evidente, pero lo que Jesús hace es usar una negación para mostrar que se le ha sacado de la condición en la que estaba. Estaba condenado y aquel que cree ya ha cambiado su destino, se ha cambiado para él. Es más, es un verbo pasivo. ¿Qué significa? Un verbo pasivo. Que tú recibes los beneficios de la acción, pero tú no participas en esa acción. Es decir, tú crees porque Dios te capacita para creer activamente, pero tú no eres condenado porque es lo que Dios te ha dado. El único capaz de condenar y dejar de condenar es ¿quién? Dios es el único. Nadie puede decirte yo no te condeno si no es Cristo. ¿Recuerda cuando esa mujer adúltera fue traída y querían que se le apedreara y se fueron todos y Jesús le dijo, oye, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha acusado? Y Jesús, ¿qué dijo? Yo tampoco te condeno. Y Jesús no está diciendo que Él no tenga capacidad de condenar. Está diciendo que Él es el único que la puede condenar. Y que en base a una posible estratagema de que no sea cierto, Jesús le dice, no te condeno, vete y no peques más. Él tiene la autoridad para determinar quién es condenado y no. Ahora, tú has creído en Cristo como Señor y Salvador y crees su palabra y vives en obediencia a Él, entonces puedes tener toda la seguridad de que ya no estás condenado para siempre. Dice Romanos 8:1. Por consiguiente, búscalo, que es bueno que sepas dónde está en tu Biblia. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Dice ahí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y según lo que Jesús dijo en el versículo 21, pero los que practican la verdad, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿quiénes son? Los que creen. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que han sido traídos a Cristo Jesús. No están condenados de ningún modo, de ninguna manera. No hay ninguna posibilidad de que se condenen ni de que sean condenados. Versículo 3, mira lo que dice. Pues lo que la ley no pudo hacer, que era débil por causa de la carne, es decir, nuestra carne, nuestra incapacidad para dejar de pecar, dice ahí, Dios lo hizo. Lo que no éramos capaces de hacer, como el rico tampoco era capaz de hacer, ¿verdad? No puede salvarse a sí mismo. Entonces Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo Dios? Mira lo que dice ahí. Enviando, ¿lo ves? A su propio Hijo en semejanza de carne y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sabes por qué el que cree no es condenado? Porque Cristo fue el sacrificio en nuestro lugar. Él fue tratado por la condena que nosotros merecíamos. Dios no puede borrar la condena. Eso no es justo. Dios no puede quitar a un lado la condena así porque sí. Dios tiene que satisfacer la justicia. Así que si el culpable no es condenado, alguien debe ser condenado en su lugar. Cristo fue enviado por el Padre para ocupar el lugar, para que ahora esté condenado no el creyente, sino la muerte condenada en la carne, es decir, en la muerte de Cristo siendo hombre. Mira en el versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, pregunta, ¿Dios está por nosotros?
No es una duda si Dios estuviera por nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios está por nosotros? Porque Él envió a su Hijo y nos salvó por medio de su sacrificio. Entonces, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién podrá condenarnos? Y dice ahí el versículo 32, el que no eximió, es decir, no escondió, no dijo, oye, que mi hijo no, sino el que no eximió a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese todos nosotros, ¿quiénes son? Los creyentes, no toda la humanidad, los creyentes. Pregunta, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Así que nos ha dado con Él todo lo necesario para hacer eficaz nuestra salvación. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta, nadie. Dios es el que justifica. Por eso nadie puede condenar porque es Dios quien ha declarado justo. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Dios es el único que condena. Pero dice Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros que estábamos condenados y ya no nos condena. Ahora Él intercede por nosotros, los que estábamos condenados, y tenemos una salvación asegurada. ¿Recuerda lo que Job dijo cuando sufrió tantos males? ¿Recibiremos de Dios el bien y no lo malo? ¿Sabes por qué Job dijo esto? ¿Porque le gustaba sufrir? ¿Porque creía que su sufrimiento le traía salvación? No, porque él entendía de qué le había salvado Dios, de una condenación eterna. Y si Dios permite que yo sufra en esta vida, ¿por qué me voy a negar a ello sabiendo de lo que Él ya me ha librado? Así que Dios tiene un propósito en todo lo que pasa para su gloria y nuestro bien. Y aquellos que somos conscientes y crecemos en nuestra conciencia de que nos ha salvado Dios, de su misma ira, entonces enfrentamos las pruebas y las dificultades en esta tierra con una disposición diferente. No merecía yo este sufrimiento pequeñito, yo merecía mucho más. Y Dios me está permitiendo sufrir esto porque está transformándome a la imagen de su Hijo. Así que si no has creído, ahora debes responder con arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados, porque si no, estás condenado por esta actitud inconversa, incrédula. Llora por tu culpabilidad, llora por tu necesidad de un Salvador. Cree en Cristo como el único Salvador. En cualquier momento puedes morir sin Cristo y no habrá más oportunidad. Pero si has creído en Cristo, depende de su gracia cada día. Recuerda de lo que has sido salvado de esa condenación eterna y adórale como solo Él merece. Ora al Señor rogando que cada día crezca tu necesidad de su gracia, que cada día crezca en ti la gratitud y la alabanza. Examina tu vida para que el Señor no te discipline, ya que te libró del juicio que merecías estando en este mundo. Y no lo hagas esto solo de boca, sino con una vida de obediencia y de entrega al conocimiento de su palabra.